técnicas. Entonces, el aprendizaje visto desde el punto de vista conductual, pasamos ahora al aprendizaje visto desde el punto de vista cognitivo. El aprendizaje bajo esta perspectiva se define como cambios, igual que la vez pasada, cambios en la conducta, ahora son cambios en la mente, procesos mediadores entre la recepción del estímulo y la respuesta. Entonces ahora ya, más que hablar de conductas, ahora se habla de estímulo, organismo, respuesta. Estímulo, organismo, respuesta. Entonces, vemos pues aquí justamente los diversos pasos que se siguen para esto. Hay una estimulación sensorial que puede llegar por los ojos, por las orejas. Es decir, cualquiera de nuestros sentidos se activa por el hecho de tener algo al frente. Tienes una imagen, tienes un sonido, alguien te toca, etc. Entonces, esa información sensorial es procesada, como la analogía que se hace con una computadora. Esto produce cambios mentales en los procesos mediadores. ¿Dónde ocurre esto? En el organismo. Por eso está la letra O. Y finalmente, ese cambio se debe ver. Entonces hablamos de la conducta observable. Esa es la respuesta, cómo reacciona. Ves en la calle, pues, una manifestación, ¿no? Que van gritando por ahí. Te estimula el sonido, o sea, los gritos de las personas. Así como mañana, que seguramente dicen que va a haber una marcha. Entonces, esa marcha genera en ti una serie de estímulos sensoriales. Escuchas el ruido, ves a las personas caminar, sientes tal vez hasta el olor de la bomba lacrimógena. Entonces, todo eso estimula nuestros sentidos. Procesamos la información, hacemos una serie de cambios en nuestra mente, en nuestro organismo, y finalmente generamos una respuesta. ¿Cuál respuesta? Si te gusta lo que estás viendo, aplaude. Si no te gusta, pues te vas a otro sitio. Si te da igual, pues lo ignoras. Entonces, eso es. Pero primero, para poder aprender, conocer algo, saber algo, tiene que haber una motivación. Tú aprendes que estas manifestaciones tienen una finalidad, sirven para algo, no sirven para algo, entonces genera un pequeño aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es. Pero para que tú captes eso, tienes que estar motivado. Tienes que tener cierto interés. Si no tienes interés, simplemente te vas. Entonces, hay una motivación. Esa motivación genera atención. Si estás motivado, vas a atender. Como ahora, ¿no? De repente tienes motivación por saber algo de psicología y no dejas conectado y te vas a otro sitio, sino que atiendes, ¿no? Una vez que atiendes, percibes. ¿Qué es percibir? Hacer tuya esa información. Eso pasa a tu pensamiento. El pensamiento es traducido a palabras, es decir, al lenguaje. Y luego queda eso almacenado en la memoria. Entonces, miren, es un proceso un poquito más complejo, la teoría del aprendizaje cognitivo.
porque nos habla de una serie de pasos que al final es lo mismo, es decir, aprendes. Hay una serie de teorías cognitivistas, como la gestáltica, que habla de insight. ¿Qué cosa es el insight? Es el hecho de darse cuenta. No es ensayar si esto está bien, esto está mal, hasta que por ahí le aciertas. No. El insight es darte cuenta. Como cuando estás en una clase de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto el profesor explica cuáles son los pasos para resolver ese problema matemático. Y tú al principio no captas, hasta que por ahí como decimos, se nos enciende el foquito. Y ya decimos, bueno, ya sé cómo era esto. Ese es el insight, darte cuenta. Eso sucede en un momento menos pensado. Por eso aquí han puesto el ejemplo del chimpancé. Un chimpancé que está ahí viendo que hay un plátano, alimento. El chimpancé puede estar con hambre. Entonces dice, no, se queda mirando que una de esas se le ocurre y dice, si subo a un cajón, otro cajón, lo saco. O cojo un palo, lo golpeo hasta que cae. ¿Ya? Eso es. Entonces así poco a poco se va dando cuenta. Eso es el insight, darse cuenta. Ahora, teorías cognitivistas del aprendizaje hay varias. Hay una que se llama del procesamiento de la información. Otra que es la que se llama la teoría por descubrimiento. La teoría del aprendizaje significativo y del aprendizaje observacional. Yo creo que si ustedes ven ahí las palabras se van a dar cuenta rápido qué cosa significa cada uno de estos enfoques. No se olvide que teoría es un ensayo de ver cómo sucede algo. O sea, tú quieres explicar algo. Sientes que hay un temblor, por ejemplo. Bueno, ya te han dicho que es un movimiento telúrico que sucede muchos metros bajo la profundidad de la Tierra, etcétera. Pero si no supieras, elaboras una teoría. Se mueve la Tierra porque en el fondo del mar ha habido un choque ¿no? de dos rocas, podría ser. Alguien dice, no, eso no es otra causa. Entonces, cada explicación que se da es una teoría. Y la teoría necesita ser demostrada. Así que para esto se necesitan ejemplos. Vamos viendo entonces una columna. Teoría del procesamiento de la información. Es casi como hablar de una computadora, el cerebro como computadora. Vamos a ver un poquito esto. La computadora tiene estos pasos que se ven acá. Sucede mismo con nuestra mente también. Los procesos cognitivos ocurren en serie. ¿Qué significa que ocurren en serie? Que primero se da uno, luego el otro, luego el otro. No sucede en paralelo. En paralelo es en simultáneo, todo al mismo tiempo. En este caso, no. Termina una cosa y empieza la otra. Es lo que hace la computadora. Entonces, aprender, dicen, es procesar. ¿Procesar qué? La información. Almacenarla en nuestro cerebro, ¿dónde? En la memoria. Y luego recuperar esa información cuando la necesitas. ¿Cuáles son los pasos? Exactamente como una computadora. Primero es el registro sensorial. Tienes tus 5 sentidos, cada sentido capta información, ¿no? Traduce esa información a impulsos eléctricos. En el cerebro hay un procesamiento electroquímico. No es como en el caso de la computadora que es 100% eléctrico. En el cerebro es electroquímico porque intervienen sustancias, líquidos, conocidos por ejemplo los neurotransmisores, que facilitan la sinapsis de una neurona
a otra, que sucede en milisegundos. Entonces, eso es el registro sensorial. Una vez que registras esa información, te concentras a ver de qué se trata. ¿Qué información es esa? Atiendes, te concentras. Una vez que atiendes y te concentras, percibes, es decir, ya haces tuya esa información. Ah, se trata de esto, se trata de alguien que está tratando de vender algo, etcétera, etcétera. Entonces, percibes. Una vez que ya haces tuya esa información, la llevas a la memoria y ahí está guardadita. ¿Para cuándo? Cada vez que la necesites la vas a usar. Llega un momento que esto ya se hace automático. Ya no necesitas hacer paso a paso, sino que te acuerdas y dices, esto se hace así. Así de sencillo. Recuperas la información cuando la necesites, piensas en el hecho, en lo que estás haciendo, finalmente decides qué hacer. Hago esto, no hago esto, hago lo otro. Entonces hay una serie de pasos que se dan exactamente como en la computadora. La computadora tiene sus propios sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? En este caso, el teclado que recibe a través de los pulsos que le damos los dedos una información. Presionamos la tecla H, entonces ya. Y así cada tecla va recibiendo información. Tenemos una cámara que traduce la imagen, nuestro rostro, por ejemplo, lo traduce a impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos viajan a través del cable y llegan a la CPU, a la central de procesamiento, a la unidad central de procesamiento. ¿Qué hacen ahí? Procesan, analizan, clasifican. Esto es un bit de imagen, esto es un píxel de imagen, etcétera, etcétera. Una vez que sucede esto, la computadora ya hace suya esa información y la guarda. Si uno le da la orden de guardar, pues inmediatamente sale un archivo, colocas el nombre y dices, foto de mi tía Juana, listo, ya está, queda almacenada en la memoria. La recuperas cuando quieres. Entonces, ¿quieres ver la foto de mi tía Juana? Ya, aquí está, archivo tal, fotos de la familia, etcétera. Recuperación. Haces un procesamiento y luego dices, mira la foto, tomas una decisión. Entonces, esto es lo que han hecho los investigadores viendo cómo se aprende procesando la información que recibimos exactamente como hizo la computadora cuando trató de imitar al pensamiento humano. Muy bien. Pero hay otras teorías, hay muchas teorías de realidad. La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, siglo pasado. ¿Cómo es la teoría del aprendizaje por descubrimiento? Se dice que el aprendizaje es la formación permanente de estructuras cognitivas. Es decir, ¿qué son las estructuras cognitivas? Ideas, pensamientos, conceptos, habilidades también, para resolver problemas. ¿Y por qué se dice para resolver problemas? Porque constantemente estamos resolviendo problemas, constantemente. Estamos hablando, se nos cierra la voz, tenemos agüita para solucionar ese problema. No nos acordamos de algo, lo apuntamos para no olvidarnos, etcétera. Queremos viajar a un sitio, resolvemos el problema del transporte, como decimos aquí me debo parar, aquí debo detener el carro, subo al carro, pago mi pasaje, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es parte de una continua resolución de problemas. Muy bien. Entonces, en principio hay una recolección de datos. Toda la información la vamos coleccionando, la vamos juntando. ¿Qué hacemos con esos datos? Los organizamos. Esto es imagen, esto es palabra, esto es icono, etcétera. O esto es una habilidad. Finalmente representamos el entorno, el contexto, dónde sucede esto.
No es lo mismo cantar en un concierto que cantar pues en tu casa por distracción. Entonces vamos formando conceptos. ¿Cómo formamos los conceptos? Primero a través de una construcción inductiva. ¿Cómo es eso? La construcción inductiva es seleccionas un caso, otro caso, y eso da como resultado una regla general. Es decir, dices, esta fruta es comestible, esta fruta también es comestible. Todas las frutas de este lado son comestibles. Estableces una regla, tienes un concepto. Pero para esto, en el mundo formal, educativo, ¿con quién contamos? Con los docentes, ya sea en el nivel inicial, ya sea en el nivel primario, secundario, tenemos un docente. Y se dice en la teoría del descubrimiento que el profesor es un facilitador, es decir, ayuda a que el estudiante capte, aprenda por sí. ¿Cómo va a aprender por sí? Por descubrimiento. Le das esa fruta, le das otra, le muestras, le dices, todas estas frutas son comestibles. Ah, ok. Entonces el alumno va descubriendo y dice, ya, esta fruta es tal cosa, tiene más ácido, tiene menos ácido, es dulce. Y el docente lo que hace es ponerle en la mesa todas las facilidades, todas las cosas que le permitan conocer mejor aquello que va a aprender. Hasta ahí está primera parte. Y bueno, continuamos entonces. Continuamos viendo aquí otro tipo de aprendizaje significativo. Vamos a ver esto. Aprendizaje significativo. Primero se producen los saberes previos. ¿Qué son los saberes previos? O sea, es aquello que ustedes ya conocen, que ya saben. Por ejemplo, ¿qué? ¿Saben ustedes las operaciones matemáticas y aritméticas? ¿Saben sumar, restar, multiplicar, dividir? Eso le va a servir para lo nuevo que van a aprender. Los nuevos conocimientos que obviamente son más complejos, más difíciles, se unen. A esto se le llama anclaje. ¿Qué es el anclaje? Es la unión de lo antiguo con lo nuevo. Lo antiguo es lo que ya ustedes conocen y lo nuevo es lo que está por conocer. Así aprende el estudiante también. Es necesario que el estudiante tenga un previo, conocimiento previo. Por ejemplo, se dice, ¿quieres aprender computación? Ok. Primero te preguntan, ¿sabes escribir? ¿Sabes leer? ¿Sabes las operaciones matemáticas? Tal vez te pueden preguntar si sabes inglés. Porque los términos en computación, muchos de ellos están en ese idioma. Entonces, esos saberes previos sirven para que puedas conocer los nuevos saberes. Ese es el aprendizaje significativo en el que la característica principal es que ese conocimiento te va a servir de algo. Si tú sientes que ese nuevo conocimiento no te sirve, no vas a tener motivación. Y si no tienes motivación, no vas a aprender. Así de sencillo. ¿Qué más tenemos? Aprendizaje observacional. Es fácil darse cuenta, ¿no? Observacional, es decir, miramos, observamos, imitamos. Necesitamos un modelo. Ese modelo es aquel que sabe más que nosotros y nos dice cómo se hace. Así que aquí vemos, por ejemplo, a dos niñas adolescentes que están siguiendo el modelo. El modelo es una profesora posiblemente de ballet, de baile clásico, en el que ella está demostrando, vemos en la imagen que ella está demostrando cómo es la pose, la postura que deben tener para tal o cual movimiento del baile. Y ellas están tratando de imitar cómo debe ir, por ejemplo, el brazo horizontalmente, etcétera, etcétera.
El requisito principal es que atienda. No basta con observar. Puede ser que estés observando, pero con distracción. Y eso no va a servir. El verdadero aprendizaje se va a dar cuando realmente atiendes. Una vez que atiendes, puedes retener esa información y la puedes reproducir en otro lugar. Vas a tu casa y dices, no, bueno, yo hoy día en mi clase de artes marciales he aprendido a hacer una simbología, un gesto con los puños, ¿no? Cojo una mano, la cierro, la otra la mantengo abierta y con esa mano abierta cubro la otra mano. ¿Qué significa eso? Te puedo atacar, pero no lo hago porque esto es un deporte, símbolo en el karate. Entonces, esas cosas se van aprendiendo y uno lo puede demostrar en cualquier momento. Es como un cantante. El cantante ya domina el arte del canto y puede hacerlo cuando él desee y esté en la capacidad de poder transmitir su arte, ¿no? Obviamente que para que uno esté seguro de lo que ha aprendido, tiene que haber retroalimentación. Es decir, alguien tiene que verte y decir, ok, está bien lo que has hecho. Puede ser el profesor, puede ser el público, ¿no? Alguien que ve lo que estás haciendo y te aplauda. Dice, qué bien, mira qué bonito dibuja, qué bonito canta, qué bien resuelve este problema, qué ingenioso para poder hacer este aparatito, ¿no? Que ayuda a los enfermos a que puedan comunicarse. Hay una retroinformación, ¿no? Y tienes que estar motivado. Si no hay motivación, ustedes se están dando cuenta que si no hay motivación no hay aprendizaje. ¿Qué cosa es la motivación? Son las ganas de aprender. Tú puedes tener todo un domingo libre. Tienes tiempo, ya tienes tu almuerzo listo, no te preocupa más que por vivir. ¿Quieres estudiar? Dice ese día, bueno, pues vamos a esperar que llegue. Llega el domingo, dispones de tus horas libres, pero resulta que no tienes ganas. Tienes ganas. Tienes depresión o estás preocupado por algo, etcétera. Por lo tanto, si no hay motivación, no vas a hacer. Y tal vez cuando tienes poco tiempo, pero tienes motivación, lo vas a hacer. Interesante. Sé que la motivación es clave para un buen aprendizaje. Tienes que tener esas ganas. Si no hay motivación, que es el motor que mueve a nuestra voluntad, no va a haber aprendizaje. Entonces, el aprendizaje observacional es mirar lo que hace un modelo. Le dicen, mire cómo hago yo. En una clase de inglés, por ejemplo, todos sentados en la primera clase, escuchando lo que le va a decir el docente que llega por primera vez, el teacher, y les dice, repeat after me, repitan después de mí. En otras palabras, imiten lo que hago yo. Y lo van a hacer. Obviamente que es mejor aprender por imitación que ponerse a pensar, ¿y por qué tengo que usar el sustantivo y el adjetivo? Eso puede venir después. Muy bien. Eso es, digamos, la cadena de teorías, de explicaciones que se dan. No se olviden para lo que es aprendizaje. Hemos visto aprendizaje observacional, aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento y la teoría general del procesamiento de la información. Muy bien, hasta ahí esta parte. Entramos ahora a un nuevo capítulo de esta clase, que son las estrategias de aprendizaje. Es decir, ya no solamente cómo aprender, sino cómo aprender mejor. Eso vamos a ver a partir de esta parte de la clase. Estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué nos puede ayudar a aprender las cosas mejor? Repasando, repasando.
Ya ustedes saben lo que es un repaso. O sea, vuelves a leer algo que ya has leído antes. Pueden leerlo en voz alta. Puedes reescribirlo también. Puedes organizar ese aprendizaje. Primero dice las partes de la, qué sé yo, de la computadora son estas, las utilidades son estas, y así vas clasificando, vas organizando aquello que quieres aprender mejor. Luego elaboras, es decir, generas tu aprendizaje, generas tu información, para que luego cheques qué tal lo has hecho. Al elaborar, al construir tus aprendizajes, eso ya está ahí, como un producto tuyo. Pero ¿cómo sabes que eso está bien o mal? Tienes que ser sometido a una supervisión de la comprensión. Es decir, tienes que evaluar, a ver qué tal lo hice. Vamos a ver las respuestas. Respuesta correcta, 80%. Respuestas incorrectas, 20%. Muy bien. Voy a ir mejorando hasta llegar al 100 sobre 100. Eso es la supervisión de la comprensión. Por supuesto que para todo esto se necesita estar de buen ánimo. Tú no puedes aprender bien si tienes una serie de problemas familiares, laborales, académicos, sentimentales, etcétera, etcétera. Si estás lleno de pensamientos que no te permiten concentrarte, es mejor buscar otro momento y no hacerlo en ese instante, ¿no? Tienes que tener autocontrol emocional. Tienes que saber en qué momento tú te sientes con ánimo para estudiar. No lo puedes hacer en cualquier momento. Y ya tú mismo te vas dando cuenta. Hay gente que dice, yo prefiero la noche, porque la noche es menos ruidosa, es menos calurosa, hay más silencio, ya las cosas están hechas, no hay más que hacer, ya no viene otro almuerzo, nada, ya simplemente después de aquí a la cama a dormir. Entonces dicen que es la mejor ocasión para poder repasar. Otros dicen que no. Otros prefieren la madrugada. Yo me levanto temprano porque el cerebro está fresco, etc. Entonces cada uno elige en qué momento se siente mejor, motivado y con un nivel de estrés que sea posible de controlarlo. A eso se llama el autocontrol emocional. Autocontrol, o sea, yo misma me controlo. No necesito que alguien me controle, que me diga, tranquila, no pasa nada. No. La misma persona va a tratar de controlarse. Muy bien. Entonces veamos esas estrategias una a una. La estrategia del repaso. Ustedes ya tienen práctica repasando. Seguramente lo han hecho. ¿Cuántas veces? Dicen, tengo examen el día lunes. Ya, voy a repasar. ¿Qué cosa se entiende por repasar? Volver a estudiar algo que ya posiblemente has dado una primera lectura. Si tienes algo escrito, lo vas a resaltar. Tienes tus resaltadores y marcas. Ya, esto es importante. Pero no es necesario que llenes todos los textos con resaltados, sino solo lo más importante. Yo conozco a estudiantes que prácticamente resaltan todo. Entonces ya no se sabe qué es lo importante y qué es lo accesorio. Por eso es bueno resaltar solo lo que consideras más importante. Puedes tener, como en el caso de la imagen que estás viendo, hasta dos colores. Por ejemplo, ahí se ve resaltado con amarillo y resaltado con celeste. Para otros debe ser azul. En fin, dos nomás, pero ya no llenar de resaltado verde, resaltado morado, causa confusión, ¿no? Otra forma también es subrayar. No quieres resaltar, subrayas. Pasas una línea, dices, esto es lo más importante. También se puede transcribir, es decir, copiar lo que ya está. Al copiar, algunos dicen, así aprende. Bueno, si es tu estilo de aprendizaje, está bien para ti.
Les decía, otros utilizamos, yo también utilizo la repetición oral. Es decir, en voz alta vamos repitiendo algunas cosas. Funciona bien, por ejemplo, para aprender idiomas. Repites, ¿no?, verbalmente algunas palabras y tú mismo te escuchas y dices, no, así no es. Así no se dice. Entonces, vas corrigiendo. En otros casos es mejor resolverlo varias veces lo mismo, hasta que se te haga práctica. Eso es el repaso. Hacer 2 veces lo mismo, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que finalmente eso ya queda anclado en tu memoria. Y ya de ahí solamente sale cuando tú lo necesites para una ocasión especial, un examen en la vida diaria, también puede ser. Ahora, las estrategias de elaboración. ¿Cómo es eso? Las estrategias de elaboración como estrategia de aprendizaje consiste en utilizar algún recurso que nos sirva para recordar algo o comprender algo mejor. Por ejemplo, haciendo un resumen. Si tienes que leer una separata de 20 páginas, te haces un resumen de eso. O buscas el resumen y eso es lo que más vas a leer. Hacer resúmenes implica primero leer todo. Una vez que lees todo, ya puedes escribir lo más importante en unas 200 palabras, 250 palabras, lo más importante del texto. Eso es un resumen. Por ejemplo, el objetivo del tema, qué teorías hay, qué autores hablan de tal tema, cuáles son las conclusiones a las que se llegó, cuáles han sido los resultados, qué recomendaciones se dan, etc. Luego viene el parafraseo. El parafraseo es decir lo mismo, pero con otras palabras. Puede ser un parafraseo mecánico, es decir, usando sinónimos, o puede ser un parafraseo constructivo, es decir, cambiando todo el texto, pero manteniendo la idea, ¿no? Por ejemplo, dice, Juan quiere viajar a Lima el día jueves. Otra forma, Juan desea ir a la capital el jueves. Sería un cambio de palabras. Un cambio totalmente de texto sería, el hermano está con intención de irse de esta ciudad dentro de pocos días. Cambio todo, pero la idea se mantiene. Ese es el parafraseo. Por ejemplo, cuando ves que un autor dice algo y tú lo quieres decir con tus propias palabras, eso es el parafraseo. También están las metáforas, es decir, hacer comparaciones. O cuando alguien dice que todos los carros tienen que pasar por ese puente. Y tú usas una metáfora y dices, ah, eso es un embudo, porque todos tienen que pasar por ahí. Primero está lo ancho, luego viene lo angosto y por ahí todos tienen que pasar. Alguien dice, no, no es un embudo, es un cuello de botella. Eso es una metáfora. Hacer una comparación para que se entienda, para ilustrar algo que estamos contando, informando. Usamos metáforas. Y también otra técnica es la mnemotecnia o mnemotécnica, que es el recurso que se usa para captar mejor ideas y mantenerlas en la memoria. O sea, podemos usar una serie de técnicas que nos ayuden a recordar. Por ejemplo, ahí ven ustedes en la imagen, dice mnemotecnia para la tabla o de la tabla periódica. Y tienen ahí un grupo. Entonces, ese grupo 1A está compuesto por, y ahí les han puesto una serie de símbolos de los elementos de la tabla periódica. Tienen entonces ahí hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿Cómo aprenderse eso? Tal vez uno se va a confundir porque dice si
Si utilizo la primera letra me voy a confundir porque potasio empieza con P, pero resulta que se escribe K. Sodio empieza con S, pero resulta que aquí dice Na. ¿Cómo hacemos entonces? Utilizamos una técnica de recordamiento, de recordación que tiene que ver con la mnemotécnica. Es decir, utilizar en este caso palabras que entendemos mejor. ¿Qué palabras podemos utilizar? La que están ahí dice, hay lindas naranjas, casi rubias, casi. ¿Qué es eso? Es como una oración que reemplaza a cada una de esas letras principales que están en los símbolos. Entonces ahí vemos, hay para hidrógeno, litio, lindas, para sodio, naranjas, para potasio, la letra K, casi, para rubidio, rubias, y para cesio, casi. Así que de esa forma establecemos como una pequeña historia. Hay lindas naranjas, casi rubias, casi rubias, casi. Dense cuenta que en una el casi está con K y en la otra está con C. De eso se trata. Y es más, incluso si ustedes observan bien, van a darse cuenta que hay un dibujito ahí, ¿no? De una naranja rubia. Entonces ya uno recuerda. Si dices, hay lindas naranjas, casi rubias, casi, te vas a dar cuenta del orden de esos elementos. Son técnicas que a ustedes obviamente pueden conocer muchas más. Muy bien, continuamos. Bien, vamos entonces a ver. Tenemos ahora estrategias de organización. Es otra forma de reforzar el aprendizaje a través de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, redes semánticas. Ustedes están en toda la libertad de escoger cualquiera, no necesariamente las estrategias organizativas o de organización. Si desean, ustedes pueden utilizar los resúmenes, los parafraseos, las metáforas, las mnemotecnias, los resaltados, los subrayados, los copiados o la repetición oral. Es decir, tienen cualquiera de esas posibilidades para poder aprender mejor. Por ejemplo, personalmente no uso mucho para aprender algo nuevo los mapas conceptuales, pero si ustedes se gustan de eso, pues se ponen a indagar más acerca de los mapas conceptuales y ven que ahí hay una jerarquización de ideas, ¿no? Decimos, por ejemplo, la UGEL es una institución que rige las normas educativas de las instituciones públicas del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Esas palabras las van colocando y van poniendo en la parte superior lo más importante. Por ejemplo, UGEL, van jerarquizando y así. Los cuadros sinópticos en realidad ya no jerarquizan, sino que simplifican una idea. Haz el cuadro sinóptico, por ejemplo, de la clasificación de las regiones del Perú. Y entonces, Perú, ponen ahí, costa, sierra, selva, mar, aire, ya está, etcétera. Redes semánticas, otra forma, ¿no?, de también utilizarlas para organizar y tener simplemente ver cómo así cada significado se relaciona con otro significado de esa manera. Hay una estrategia
que es importante, que es la supervisión de la comprensión. ¿Qué significa eso? Que una vez que hemos estudiado algo, es bueno chequear si lo hemos aprendido bien. Y para esto es necesario que alguien nos evalúe. El profesor, puede ser en casa alguien de la familia, un hermano, por ejemplo, o uno mismo. Dice, voy a resolver esto sin necesidad de ver las respuestas. Una vez que ya yo resuelvo, voy a generar las respuestas, voy a verlas, a ver qué tal, cómo salió. Y van chequeando, uno por uno van viendo, en esta fallé, esta de acá está bien, esta también. Eso es la supervisión de la comprensión y ver cómo van ustedes aprendiendo. ¿Bien? Y finalmente, la estrategia de control emocional. A ver, le pediría ¿hay algún estudiante que tiene activado su micrófono? A ver, por favor, desactívenlo un momentito. Ya. Bien, sí, ya está bien. Gracias. Sí, estaba viendo todo el uso del micrófono. Estrategias de autocontrol emocional. ¿Cómo es eso? Consiste en cómo nosotros, para poder aprender, para poder tener un buen rendimiento académico, controlamos nuestras emociones. Cada uno tiene su propia forma, la va a ir descubriendo poco a poco. No necesita que haga lo que el otro ha hecho porque le funcionó a él. Puede que contigo no funcione. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de personas que están horizontales, echadas, el piso, ¿no? Posiblemente para relajarse. Puede que se trate de una sesión de yoga. Sin embargo, hay personas que tal vez esto no es lo mejor para ellas. Algunos dicen a mí, yo me relajo tirándome en la playa, mirando el cielo. Otros podemos sentir vértigos. Dice, yo no soporto tirarme boca arriba mirando el cielo, me da mareo. Así que cada uno encuentra su propia estrategia de autocontrol emocional para poder relajarse. Cualquiera de ustedes puede decir que estudia mejor con música. Alguien dirá, no, yo prefiero el silencio. Otros dirán que el silencio más bien los estresa. Necesitan música. Si necesitan música, lo recomendable es música que no sea cantada, sino solamente instrumental, para que no les distraiga la voz del cantante, lo que va diciendo, porque ahí sí que el cerebro va a hacer un doble trabajo. Involuntariamente lo puede hacer. Y entonces es mejor encontrar cada uno su propia técnica. Alguien puede decir, yo estudio mejor en el techo. Voy al techo de mi casa y estudio mejor. O estudio mejor bajo un árbol. Estudio mejor en mi cama, caminando, en el carro, etcétera. Cada uno ve y aprovecha esa cualidad para poder sacarle ventaja al estudio. Eso es. Es decir, no hay una técnica única para todos. Si ustedes van a un psiquiatra, un psicólogo les va a recomendar varias técnicas, pero ustedes no es que la van a hacer todas, eligen. Puede que ustedes tengan otra idea mejor que la que les han recomendado. Y de esa manera pueden generar mejores aprendizajes. Finalmente entramos ya a la metacognición. ¿Qué significa metacognición? No se olviden que meta significa más allá, más allá. Cognición, conocimiento. Es decir, más allá del conocimiento. Metacognición. Es decir, como que ustedes se desdoblan, se salen de su cuerpo y se miran. Y dicen, mira cómo estoy estudiando. ¿Cómo estoy estudiando? Estoy estudiando bien, mal,
estoy perdiendo mi tiempo, lo estoy aprovechando. Si observan ustedes mismos, se desdoblan. Estoy estudiando o tal vez dicen estoy procrastinando. Estoy dejando de hacer mis cosas por hacer las de otra persona, etcétera, etcétera. Porque eso sucede. Es bueno la metacognición aplicada para que uno mismo se dé cuenta si está aprovechando bien el tiempo o no. ¿Para qué nos sirve la metacognición? Para verificar el avance de hacia nuestros objetivos. Queremos llegar al objetivo del ingreso a la universidad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos estudiando como lo habíamos planificado? Etcétera. ¿Qué factores sentimos que nos facilitan este aprendizaje? ¿Y qué factores sentimos que nos obstruyen este aprendizaje para poder afrontarlos mejor? Eso es el control. Luego comparamos. Nos comparamos primero con nosotros mismos y luego nos comparamos con nuestros compañeros. ¿Cómo voy? Y ustedes hacen la metacognición, por ejemplo, cuando dan un examen cualquier examen, piensen en un examen cualquiera. Va llegando la hora de la entrega de las hojas de examen y el profesor dice, quedan 5 minutos. Tú miras al costado y ves que se empiezan a parar varios a entregar. Tú dices, mal ejemplo. ¿Por qué se paran? Deberían quedarse como yo hasta el final. Y te puedes sentir mal porque crees que el que entregó primero es porque sabe bastante. Tú no te imaginas que entregó primero tal vez porque no tenía nada que hacer con el examen y dijo, mejor lo entrego, no sé nada. Claro, así que no te sientas mal. Tal vez ves que solo quedan a tu costado 2 más. Dice, mentalmente te dices, no se vayan, no se vayan, por lo menos quédense hasta que yo entregue. Resulta que se va uno, se va de la izquierda a la derecha y te quedas. Entonces comparas tu resultado. Ojo que solo estoy hablando de los resultados en cuanto al tiempo, pero también podría ser resultados ya en cuanto a los puntajes. ¿Quién obtuvo mejor puntaje? ¿Cómo voy en la tabla? ¿Voy a media tabla? ¿Voy debajo? ¿Voy en el tercio superior? Etcétera, etcétera. Haces una evaluación. Finalmente, tienes que tener siempre presente los objetivos del aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿En qué tiempo? ¿Qué dificultades tengo? ¿Y qué técnicas estoy utilizando? Esas que me recomendó la profesora en aula, ¿cuáles de ellas son las que siento que son las mejores para mí? Eso es. Y finalmente el aprendizaje autorregulado, es decir, ustedes aplican la velocidad que mejor consideren la adecuada para cada uno de ustedes. La velocidad que ustedes sienten que es la que les conviene aplicar. Muy bien, entonces aquí en este caso estamos viendo dos fotos, ¿no? De dos estudiantes, niños, adolescentes, que escriben o toman notas o leen o tratan de memorizar hasta donde ellos se sienten capaces. Eso es autorregulado. Ustedes no pueden, no, sí pueden, no deben forzarse. Es decir, no deberían amanecerse estudiando. Pueden hacerlo, pero no deberían. Eso es forzar la máquina del cuerpo humano. Nuestro organismo necesita descanso. Entonces, ya cuando ustedes dicen hasta aquí nomás, para. Ya no continúa porque ya no van a seguir aprendiendo. Imagínense ustedes que tratan de terminar la lectura de un libro y resulta que el libro todavía tiene 40 hojas para terminar. Usted dice, no, yo lo tengo que terminar esta noche. Y empiezan a bostezar, a bostezar, se les cierran los ojos, pero usted dice, no, me voy a echar un poco de agua a la cabeza, a la cara para seguir leyendo. Eso no funciona. Que voy a tomar un cafecito para hacer, tampoco funciona.
como los choferes, no dice, voy a tomar un cafecito y con eso ya estoy con los sentidos bien puestos en la pista. Falso. Eso simplemente te estimula un segundo. Luego tu cuerpo va a volver a caer. Y es peligroso. Por ejemplo, un piloto que está manejando pues una nave, ¿no? Con 100 pasajeros, 200 pasajeros, uno de esos Boeing, esos aerobuses que tienen 300 o 500, como ese avión japonés que se cayó en el aeropuerto de Nagoya. Imagínense usted, piloto estresado, tomó su cafecito y decía, ya con esto estoy como falso. El cuerpo ya no da. Entonces, igual ustedes, en el estudio, usted está con el ánimo de estudiar, pero ve que ya se le cierran los ojos, le viene sueño, tienen hambre, tienen sed, le pica el cuerpo, ya no, deténgase, no sigan, no va a funcionar. El cuerpo ya les está avisando, como un motor que se empieza a recalentar. A ver, sigue dándole. Se te parte el motor, se planta, o te genera un accidente. Y yo he visto compañeros de estudio en la universidad que muchos de ellos, pues mis compañeros, varios de ellos trabajaban. Y compañeros míos siempre recuerdan una clase de literatura que estaba en esas carpetas unipersonales. Posiblemente llegaba en la clase de la tarde que teníamos ese curso, venía de trabajar y entró pues, con sus libros, sus cuadernos. En ese tiempo se usaban los libros y los cuadernos. Lo puso sobre su mesita, sobre la carpetita unipersonal y empezó a escuchar al profesor. Y el profesor seguía hablando. El curso de literatura fue un poco pesado, ¿no? Que la literatura incluye el Mahabharata, el Ramayana, Bharata, etcétera, etcétera. Cuando de pronto sentimos un ruido. Todos los cuadernos de mis compañeros se habían ido al suelo porque el compañero estaba cabeceando. Un poco más y también él se iba al suelo con carpeta y todo. Eso es forzar. Ya no sirve atender o querer atender una clase en esas condiciones. Por eso ustedes habrán visto lo que tienen costumbre de viajar, ¿no? Van a provincias o viven en provincias, cuando salen a la Panamericana Norte, por ejemplo, ven unos enormes camiones que están estacionados a un lado de la pista, en medio de un desierto. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se malogró? No, no se malogró. El chofer está cansado, está durmiendo. Y es lo mejor que puede hacer. Sí, así es. Si no lo sabían, entérense que eso es así. Puede que también en algún caso haya sido que se malogró, pero generalmente el chofer se da cuenta que ya no, la pista se le empieza a poner borrosa, siente que está, como ellos dicen, pestañando, y un cabeceo de eso puede ser fatal. Como son esos carros enormes de 2 ejes, 3 ejes, trailers, que llevan mercadería pesada, a veces llevan cobre, llevan una serie de metales, incluso transportan autos. Y bueno, pues lo que hace el chofer dice, no, yo me planto. Y se planta. Sale de la carretera, de la autopista, se coloca a un ladito a mover, sube bien sus ventanas, asegura todo y a roncar, a dormir. Es lo mejor. Eso igualito sucede en el aprendizaje. Así que todo de que me voy a madrugar hoy día no almuerzo, no funciona. Tengan en cuenta eso. ¿Okay? Finalmente cerramos esta exposición con el aprendizaje cooperativo, es decir, el aprendizaje que se genera en grupo, que también funciona en algunos casos, no siempre. A algunos no les gusta estudiar en grupo, ¿no? Eso ya va con la personalidad de cada uno. Tal vez eres introvertido y dices, no, yo me gusta. Yo prefiero estudiar solo, sola. Perfecto. No tienes que obligarte, pero hay otros que sí, ¿no? Voy a la casa de mi amiga a estudiar, vamos a repasar grupalmente y se divierten. Dicen, oye, ustedes están estudiando, están contando sus chistes.
La mamá desconfía, ¿no? Dice, ya te vas a tu estudio grupal. Seguro que ese estudio grupal no se van a hacer otra cosa. Entonces, los famosos aprendizajes cooperativos en grupo tiene que ser algo en que todos gusten de ese tipo de aprendizaje. Ahí tiene que ser cada uno muy responsable. Dicen, nos vemos a las 5. Todos a las 5 como alemanes, como ingleses. Nada de que, no, que se me hizo tarde, el carro no pasaba. Llegas a las 5:45, ya cuando todos están ya por irse. Tiene que haber una interacción, saber comunicarse uno con otro. No vaya a ser que en el grupo haya alguien que te caiga antipático y dice, no, yo no voy a ese grupo porque ahí va a estar tal persona y yo no lo puedo ver. Así que es bien delicado eso del trabajo. El aprendizaje cooperativo precisa de muchas condiciones. Tiene que haber un procesamiento grupal. Tiene que haber interacción positiva. Es decir, no ponerse a discutir, sino estar de acuerdo. Tienes que tener buenas habilidades interpersonales. ¿Qué significa interpersonal? Que te lleves bien con los demás, que seas empático, es decir, que comprendas el problema del otro, que seas simpático, es decir, que caigas bien al resto, no porque te veas bonito, sino porque eres cortés, eres amable con los demás. Solo así se puede generar un buen aprendizaje cooperativo. ¿Cuántos pueden formar ese grupo? Ahí vemos 1, 2, 3, 4, como 6 ahí. Puede que sí, puede que no. Es decir, esta clase, la clase de hoy día, básicamente lo que ha buscado es que ustedes elijan qué es lo mejor para ustedes. No es que todo lo que está acá se debe hacer. Ustedes elijan. Ah, yo prefiero resaltar. O yo prefiero hablar en voz alta. Yo prefiero en grupo. Yo prefiero solo, etcétera, etcétera. Pero mi misión como docente de este curso es darle a todos ustedes ese abanico de posibilidades para que ustedes elijan aquello que funciona mejor. ¿Cómo lo van a saber? Con los resultados que obtengan. Ustedes dicen, no, ya no vuelvo a hacer ese mapa conceptual porque al final no he entendido. Yo prefiero subrayar. Alguien dice, yo prefiero las metáforas. Yo prefiero los resúmenes. Alguien dirá, no, y una cosa ni la otra. Yo prefiero contar lo que he aprendido a un compañero. Sí, porque eso también funciona. Tú aprendes algo, luego llegas a tu casa y cuentas. Hoy día he aprendido algo nuevo, algo que me llamó la atención. He aprendido, por ejemplo, ya sé qué cosa es ¿qué se llama? Es que el efecto Doppler. El efecto Doppler. El sonido, como aparece poco a poco cuando llega a donde estoy yo, frente a mí, sube, luego cuando se va alejando, va bajando realmente. También he aprendido, hoy día aprendí que es el efecto mariposa. El efecto mariposa, es decir, un acto pequeño puede generar un acto mayor, mayor y mayor hasta que puede producirse algo gigante, ¿no? Así como la guerra del fútbol que se produjo en América Central, parece que entre Guatemala, Salvador, ¿no? Que discutieron los presidentes por un asunto de un partido de fútbol y eso pasó al Congreso, se pelearon, pasó al nivel de los militares y se desarrolló una guerra. Por eso se le bautizó con el nombre de la guerra del fútbol. Efecto mariposa, es decir, una cosa pequeña, como un incendio, ¿no? Va creciendo, creciendo y creciendo. Eso es. Entonces ustedes relatan, cuentan eso nuevo que han aprendido. Le cuentan a los demás. Y al contar a los demás, ustedes recuerdan y dicen, no, esto no era así, esto era de otra manera. Esa es la mejor forma de repasar también, contándole algo nuevo que ustedes han aprendido a sus hermanos, a su familia. ¿Y qué tal hoy día en la prepa? Ah, hoy día he aprendido tal cosa. He aprendido esto nuevo, ¿no? He aprendido que no existen los premios Nobel en economía. No hay premios Nobel en economía.
La profesora ha dicho que no existe, y he googleado, efectivamente, no existe premio Nobel en economía. Creo que es un premio que da la sociedad de Suecia, ¿no?, a los economistas, pero que no es un premio. Entonces, hay Nobel para fisiología, para física, para literatura, pero no hay para economía. Y algunos equivocadamente dicen que sí hay. ¿Qué más he aprendido? Que el Internet no va por el aire, sino va por debajo del agua, ¿no? Dice, sí, es cierto, sí, el Internet va por debajo del agua. Viaja miles de kilómetros a través de cables protegidos para llegar de un continente a otro. Y entonces, ¿qué es eso del aire? Que la señal se va. Eso es otra cosa, eso no es Internet, eso es Wi-Fi. Y Wi-Fi es una señal de radio. Y así van aprendiendo cosas buenas, bonitas y gratas cada día. Y lo cuentan. Bien, vamos a pasar ahora sí a la ronda de repaso. Justamente hablando de repaso, vamos a hacer un repaso. Primero con verdadero o falso, como siempre hacemos aquí, para que ustedes se ensayen un poquito a ver qué tal aprendieron la exposición de hoy, qué tal es el tema. A ver, el enfoque cognitivo del aprendizaje se centra exclusivamente en la respuesta observable del sujeto. ¿Verdadero o falso? A ver, vayan pensando. Vamos a hacer un pequeño intermedio aquí para empezar con la ronda de preguntas, es decir, con el repaso. No es una evaluación calificada, ¿no? Es un repaso para ver qué tal captaron la información que les da. Vamos a hacer un pequeño. Muy bien. Le bajé un poco el volumen a la iluminación para poder tener un poquito de comodidad. Muy bien, entonces, a ver, ¿verdadero o falso? El enfoque cognitivo del aprendizaje
se centra exclusivamente en la respuesta observable del sujeto. ¿Verdadero? Falso. ¿Un falso? Falso. Falso. Exacto. Porque el enfoque cognitivo se centra en los procesos mentales, lo interno que ocurre entre el estímulo y la respuesta. Vamos con otra pregunta. El experimento de Köhler, ¿no? Debe ser alemán, porque no es Köhler, no es la O española, es Köhler. Con esos puntitos que significa un auto. El experimento de Köhler de los chimpancés, aquí lo voy a poner para que lo recuerden, el experimento de los chimpancés. Aquí está. Ya. A ver, la pregunta está referida a este experimento. Dice así: el experimento de Köhler con chimpancés es un ejemplo de aprendizaje por ensayo y error. ¿Verdadero? Falso. El experimento de Köhler, este experimento que están viendo ustedes aquí de los chimpancés, es un ejemplo de aprendizaje por ensayo y error. ¿Verdadero o falso? En este instante, 19 estudiantes en línea. Espero que participen del repaso. A ver, voy a repetir. El experimento de Köhler, este que se está viendo ahí de los chimpancés, dice, es un ejemplo de aprendizaje por ensayo y error. ¿Es cierto? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Gracias por la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿Verdadero? Dos que dicen verdadero. ¿Alguien dice falso? ¿Alguien? Bueno, la respuesta es falsa, porque ensayo y error es cuando tratas de ver, ¿no? Haces una cosa, haces la otra, hasta que en una de esas. Pero en este caso, la respuesta es que esto del ensayo y error no corresponde al experimento de Köhler y es falso. ¿Por qué? Porque el experimento de Köhler de los chimpancés es un ejemplo de insight. ¿Y qué cosa es el insight? Es darse cuenta. O sea, no ensayes, simplemente miras hasta que finalmente te das cuenta. No pruebas. No dices, a ver, voy a probar primero con bancos, con este palo. No. Se te prende el foquito. Eso es. Cuando tú tienes un problema y dices, ¿cómo puedo solucionarlo? Y dices, se me prende el foquito, ya sé lo que voy a hacer. Ya, eso no es ensayo y error. Eso es insight. ¿Qué significa insight? Darte cuenta. Ya sé cómo voy a hacer. No hiciste pruebas, simplemente dijiste, ya sé,
ya sé cómo esto, cómo lo voy a solucionar. No necesitaste hacer ensayos, equivocarte, acertar. Eso más bien es propio de otro tipo de aprendizaje. Por ejemplo, el encadenamiento de respuestas, que es otra forma, ahí sí. Pero en este caso, no. A ver, la teoría del procesamiento de la información usa como ejemplo a la computadora. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro, porque compara la mente con el sistema de una computadora. Procesa, almacena y organiza datos. ¿Sí? Exacto, muy bien la respuesta. La teoría, entonces, no se olviden, la teoría del procesamiento de la información tiene como modelo o como ejemplo la computadora. Sí. Jerome Brunner, una pregunta acerca de la teoría de Jerome Brunner. Aquí está, Jerome Brunner, para que lo vean a ver si por ahí encuentran y detectan la respuesta. La pregunta o la afirmación es la siguiente. Jerome Brunner es conocido por su teoría del aprendizaje por observación. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es conocido por el aprendizaje por descubrimiento. Descubrimiento. Claro. El que es por observacional, eso lo hizo otro, lo hizo Bandura. Ya está en otro ámbito. Bueno, en el aprendizaje significativo, vamos a poner el aprendizaje significativo. Aquí está. La pregunta va sobre este cuadro. En el aprendizaje significativo, los conocimientos nuevos se enganchan con conocimientos previos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque según Ausubel, esto permite un aprendizaje profundo y duradero. Es lo que se llama, aquí estamos viendo, que se llama el anclaje. Es decir, se engancha. Hay un ancla entre una cosa y la otra. Bien. Ahora vamos a una pregunta sobre metacognición. Vamos a poner acá metacognición. Aquí está. Bueno, esto es un poco más extenso, pero cuestión de ir, tomarse el tiempo para poder encontrar la respuesta. Pregunta sobre metacognición. La metacognición implica la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver, ¿qué más? Exactamente, sí, verdadero. Porque incluyen la planificación, el monitoreo y la evaluación de nuestras propias actividades cognitivas. Le dije que es como que nos desdoblamos. Nos desdoblamos y nos observamos. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿lo estoy haciendo bien? No, etcétera. No necesitas que otra persona lo haga contigo. Bien, sigamos. Vamos con la siguiente estrategia. Aquí está. Aprendizaje observacional. Una pregunta sobre este tipo de... El aprendizaje observacional se basa en el descubrimiento. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, claro, porque se basa en la imitación y para imitar tienes que observar.
tienes un modelo. No se descubre nada, sino que haces lo que ves en tu modelo. Bueno, ahora sobre el aprendizaje cooperativo. Vamos al aprendizaje. Aquí. Ya. La pregunta es sobre esta diapositiva, sobre este tema. El aprendizaje cooperativo requiere que todos los estudiantes trabajen de forma independiente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Respuesta correcta. Sí, porque el cooperativo más bien implica un trabajo interdisciplinario, trabajo conjunto, interacción entre todos los compañeros. No que cada uno se ponga a estudiar por su cuenta. Y ya no sería un aprendizaje cooperativo. Regresamos a una pregunta que tiene que ver con el procesamiento de la información. Aquí está. En la teoría del procesamiento de la información, los procesos cognitivos ocurren en serie. ¿Verdadero o falso? Voy a repetir. En la teoría del procesamiento de la información, los procesos cognitivos ocurren en serie. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es decir, ocurre primero un suceso, luego otro, después otro. Eso es en serie. Si todos se dieran al mismo tiempo, sería en paralelo. Ahí ya estaríamos hablando de como haciendo una analogía con la computadora cuántica, ¿no? Esa que trabaja con qubits, es decir, todo al mismo tiempo. O sea, una de esas computadoras es más potente que todas las computadoras del mundo juntas, trabajando al mismo tiempo. ¿Por qué le gana? Porque su procesamiento es en paralelo, todo al mismo tiempo. Dice 4 por 4 más 4 menos 2 más 2, etcétera. Ya. La computadora empieza a hacer su procesamiento 1, dice ya terminé con la suma. Ahora pasaré a las restas. Ahora pasaré a las divisiones. Ya, esa es la computadora clásica. Pero la cuántica, todo lo hace al mismo tiempo. ¡Pum! Ya está. En menos de un segundo ya está la respuesta. Entonces nosotros, como seres humanos, procesamos la información una después de otra. Qué bueno para hacer todo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos hacer todo al mismo tiempo? Si fuésemos un grupo, ahí sí. Yo recuerdo que les puse el ejemplo a otros estudiantes de que, imagínense 100 personas encerradas en una habitación y hay 100 puertas, solamente una es la que tiene la llave y se puede abrir. Para que no se demore, a cada uno de esos 100 personajes se le asigna una puerta. Tú te ocupas de la puerta A, tú de la B, de la C. Todos al mismo tiempo. La puerta se abre rapidísimo. ¿Qué pasaría si no hay esa organización? Están los 100 personajes encerrados en una habitación con 100 puertas y todos desorganizados empiezan a probar una puerta, otra puerta. Se la pasan peleando unos a otros. Pasan los días y no se sabe qué puerta es la que tiene la idea. Que dice, no, probemos acá, no, mejor esta, al azar.
no funciona. Es mejor organizarse. Entonces, para este caso, la teoría del procesamiento de la información se da en serie. Uno después del otro y otro. Muy bien. Vamos con una pregunta que tiene que ver con las emociones. Aquí tenemos la imagen. Aquí. Autocontrol emocional, que también ayuda para el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje autorregulado implica el control emocional del estudiante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Incluye el uso de estrategias de control emocional. Es decir, para que tú aprendas bien, aprendas mejor, primero debes controlar tus emociones. Recuerden que les dije, ¿no?, que una persona preocupada, molesta, etcétera, no va a aprender. A cada rato se va a estar acordando de su problema. Se pone a estudiar y dice, pero le hubiera dicho esto, ¿por qué no le dije? Yo también lo hubiera aprendido. Le hubiera dicho, tú también eres una especie, pero no le dije. Uy, ¿cómo me quedé? Mañana le dije. Pero no, eso hubiera sido en ese instante, ya mañana es otro. Estás dale y dale con ese problema y ya no te puedes concentrar en el aprendizaje. Por eso es conveniente el autocontrol de las emociones. Saber cómo manejar. Bien, sigamos. Las técnicas de relajación ayudan a facilitar los procesos de comprensión cognitiva. Bien sencillo. Esa afirmación. Las técnicas de relajación ayudan a facilitar los procesos de comprensión cognitiva. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Porque reducen el estrés. Muy bien. El docente en el aprendizaje por descubrimiento es llamado facilitador. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Exacto. En el aprendizaje significativo no importa lo que el estudiante ya sabe. ¿Verdadero o falso? Aprendizaje significativo. Falso. Bien. Falso. El conocimiento previo es importantísimo para establecer el anclaje. Eso les iba a mostrar acá. Aquí está. Es decir, los saberes previos, lo que uno ya sabe, es bien importante para poder aprender lo nuevo. No se trata de llegar de cero, sino siempre es bueno. Algunos te dicen, aprende Python desde cero. Falso. Tienes que saber algo. Saber leer, saber escribir, tienes que saber algo siempre. No es desde cero. Claro, te dicen desde cero, refiriéndose a que no conocen nada de lo que es la programación Python, y te enseñan. Te dicen, aprende este nuevo programa, aprende C, programa C, de cero. Requiere que no necesitas nada, pero sí, en el fondo vas a necesitar. Siempre tienes que tener un conocimiento previo, eso es obligatorio. No tienes que dejar, pues, por ejemplo, de comprender un tema, leer algo, entender. Muy bien, sigamos aquí, algo más, sigamos avanzando. El aprendizaje por descubrimiento. A ver, vamos a una pregunta de aprendizaje por descubrimiento. Aquí está. Una pregunta sobre esta teoría de Jerome Bruner.
El aprendizaje por descubrimiento permite al estudiante llegar al conocimiento a través de su propia exploración. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es un proceso activo, o sea, el estudiante, para que descubra eso, obviamente tiene un facilitador, pero él es el que activamente va a llegar a descubrir ese nuevo hecho, ese nuevo elemento que tiene ante sus ojos, por ejemplo. Muy bien. Sigamos. Vamos a pasar ahora ya a preguntas un poco más complejas. Esas preguntas que implican analizar, ya no verdadero o falso, sino la pregunta es abierta para que el estudiante pueda dar una explicación. ¿Qué caracteriza al aprendizaje cognitivo frente a otras formas de aprendizaje? Ya es más difícil, ¿no? A ver, vaya pensando lentamente, no se apresure. A ver, la pregunta es, esta sí ya realmente es pregunta. Las otras eran afirmaciones. Ahora sí ya son preguntas. ¿Qué caracteriza el aprendizaje cognitivo frente a otras formas de aprendizaje? Por ejemplo, el aprendizaje que vimos la semana pasada, el aprendizaje conductual. ¿Cuál es la característica o las características del aprendizaje cognitivo que hemos visto hoy día? Voy a colocar aquí. Que no solo se puede aprender y que esto sea observable, sino que también internamente, a través de los factores mediadores. Exacto, sí, eso es, sí. Se enfoca en los procesos mentales. Recuerden ustedes que la semana anterior hablamos de los conductistas que decían, yo quiero ver. Si yo no veo algo, no. Dice, pero el niño está triste. No, yo quiero verlo llorando. Si no lo veo llorando, y para mí no está triste. ¿Se dan cuenta? En cambio, los cognitivos dicen, no, es que por dentro hay un proceso mental que tú no lo ves, pero el niño lo está sintiendo. Miren qué diferente. Los cognitivos, los psicólogos cognitivos, ellos no necesitan ver, o sea, yo no necesito ver llorar a alguien para decir que está triste. Si él dice, me siento triste, le creo. Así su cara no demuestre tristeza. Y esto lo vemos en muchos adultos. Tú lo ves, dice, Día del Padre. Tú lo ves tranquilo, no parece triste, parece que llora, dice, no se acuerda de su papá. Dice, tú no estás triste. Y el adulto te mira y te dice, la procesión está por dentro. ¿Qué significa eso? Que su tristeza está por dentro. El luto lo lleva por dentro, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Entonces, el aprendizaje cognitivo se enfoca en los procesos que no se ven, están en la mente, ¿no? Estímulo, respuesta, sin necesidad de ver pues, directamente lo que está sucediendo, ¿no? El conductismo sí dice, yo quiero ver. Si no veo, no le creo. Bien. A ver, siguiente. Pero este es demasiado sencillo, así que mejor la cambio para que no la vean. A ver si la recuerdan. ¿Qué representa la letra O en el esquema TOR del aprendizaje cognitivo? ¿Recuerdan? Organismo. Organismo. Sí, pues sí. Y por eso lo saqué para aquí. Porque aquí está clarísimo. Claro. TOR. Estímulo, organismo, respuesta. Exacto. Muy bien.
¿Qué fue lo que descubrió este investigador Köhler en el experimento que hizo con los chimpancés? ¿Qué descubrió? ¿Cuál fue su aporte de este teoría? Se lo recuerdo, porque si pongo la imagen ya van a decir, ah, bueno, ahí está. Me gustaría ver si lo recuerdo. Ya luego pongo la diapositiva para que vean. Y descubrió cuál fue el aporte de este investigador alemán, supongo por el apellido, ¿no? Köhler, en su experimento con chimpancés. ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Cuál fue el aporte? ¿Cómo se llama ese término que él introdujo en la comunidad científica? No todos aprenden probando, por ensayo, por error. Hay otra forma de aprender. ¿Cómo le llamó a esa forma de aprender? ¿Cómo se le llama al hecho de darte cuenta de algo? De repente se te enciende el foquito. Ah, ya sé cómo se hace. No necesitas probar, simplemente dices, ya sé cómo lo hago. ¿Estás seguro? Sí. ¿El insight? El insight, exacto, sí. No lo puse porque está demasiado grande la letra. Insight, por eso está ahí bien grande la palabra, el insight. ¿Qué significa el insight? Darte cuenta. Nada más. No tienes que ir probando. Ensayo, error, no. Él dice, hay otra forma. Y él la descubrió con este experimento, ¿no? Simplemente el chimpancé mira hasta que dice, ya sé lo que voy a hacer. Pongo mi cajón acá, ya está. Otro dice, se me prende el foquito, pero yo lo hago de otra forma. Un palazo que le tira al plátano se cae, me lo pongo. Ya está. Insight. Muy interesante. ¿Qué metáfora se utiliza para explicar el procesamiento de la información? Metáfora. Recuérdense que metáfora es utilizar un significado por otro para que se entienda mejor. Cuando te dicen blanco como la leche, negro como un apagón, ¿La computadora? la computadora, sí, esa es la metáfora que se usa. Es decir, se compara la mente humana con una computadora que procesa, CPU, almacena y luego recupera datos. A ver, un poquito más difícil. ¿Cuál es la secuencia de la construcción inductiva? Según el enfoque cognitivo. A ver, no lo voy a poner porque en la diapositiva está grandazo también, así que a ver si se acuerdan. Si no, ya luego simplemente les muestro, pero me gustaría primero ver si lo recuerdan. No es tan sencillo, pero vamos a probar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la secuencia? Es decir, ¿cuáles son los pasos de la construcción inductiva en el enfoque cognitivo? Esta sí yo la pondría como pregunta difícil. Pero puede ser que alguien lo recuerde. Si no lo recuerda, no hay problema, luego les muestro para que ya quede en su almacén. Pero por si acaso, intento probar. Yo les voy a ayudar un poquito y ustedes a ver si lo completan. ¿Cuál es la secuencia de la construcción inductiva según el enfoque cognitivo? Son 3 pasos. Primer paso, recolección de datos. ¿Cuáles son los 2 pasos que faltan? Organización de datos y representación del entorno. Sí, perfecto. Recolección de datos, organización de esos datos
representación del entorno. Vamos a ver. Mis, entonces este descubrimiento y inductivo es lo mismo, ¿no? O sea, si me preguntan en el examen es lo mismo al final. Sí, sino que dentro de la teoría del aprendizaje por descubrimiento está lo que se llama la formación de conceptos. Y esa formación de conceptos implica esos tres elementos. Función inductiva, un docente que te facilite ese conocimiento, finalmente el descubrimiento que hace el alumno. Entonces sí, está dentro de lo que es aprendizaje por descubrimiento. Está la formación de conceptos que implica la construcción inductiva. La construcción inductiva, o sea, sucede esto, sucede lo otro, sucede lo otro. Ah, ya. A todos los grupos se le hace un solo nombre. Fruta comestible, no, dice pera, manzana, plátano, ya. Frutas comestibles. Caso 1, caso 2, caso 3, etcétera. Regla general, todos son frutas comestibles. Entonces, la secuencia para construir inductivamente ese conocimiento es primero recolecciona los datos, los organizas, ¿no? Recolecciona los datos, ya. Fruta, computadora, lapicero, etcétera. Entonces vas agrupando frutas, pera, manzana, etcétera. De computadora, tal cosa, y luego organizas. Una vez que organizas, representas el entorno, o sea, tengo esto acá, tengo esto allá. Se parte de la experiencia concreta hacia una comprensión estructurada del entorno. Muy bien. ¿Cuál es el papel que tiene el docente en el aprendizaje por descubrimiento? Ese es bien sencillo. El facilitador. Exacto. Me hizo una Facilitador. pregunta. Entonces, un ejemplo de ese aprendizaje podría ser cuando en el colegio te dan, por ejemplo, un trabajo grupal y tiene, con tu grupo organizan información y luego tienen que salir a exponer. Exacto, sí. Ahí se une, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Tienes un grupo, coordinas con el grupo, pero aplican la técnica del aprendizaje por descubrimiento, sin descuidar que quien te guía va a ser siempre el docente. Eso es lo que se dice el facilitador, el que te da todas las condiciones. Mira, aquí tienes un ejemplo, aquí tienes un libro, aquí tienes la figura en la pizarra, te muestra una diapositiva, etcétera, etcétera. Entonces, él te facilita todo, ¿no? Como que te dice, ¿quieres escribir un poema? Ya, toma un cuaderno, toma tu lapicero, toma un escritorio, toma una silla, o sea, te facilita todo. Tú lo único que tienes que hacer es escribir el poema. Entonces, al facilitarte, tú simplemente te inspiras y descubres, ¿no? ¿Qué cosa descubres? Descubre que sabías escribir una rima, por ejemplo, por inspiración y por los conocimientos previos que tenías antes, ¿no? Siempre es necesario, entonces, tener como base algo que ya tú sepas. Sigamos. ¿Cuál fue la propuesta de Jerome Bruno? Voy a cambiarlo para ver si así lo recuerdo. ¿Qué propuso Jerome Bruno respecto al aprendizaje? Bien, vamos a poner la imagen ahí. Ahí está mejor. ¿Qué fue lo que propuso este investigador Jerome Bruno? ¿Qué teoría propuso para poder entender el aprendizaje? ¿Qué decía de los seres humanos? Los seres humanos aprenden por
Profesora, una compañera en el chat dijo por descubrimiento. Por descubrimiento. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y qué tipo de aprendizaje es el que se basa en integrar nuevos saberes a estructuras cognitivas previas? El significativo. Aprendizaje significativo, claro. Se recuerden que según Auswell, el conocimiento nuevo se ancla, se engancha a conceptos que el estudiante ya tiene, que ya posee. Muy bien. A ver, mencionen algunas estrategias que permiten reforzar la memoria a través de la repetición, por ejemplo. Eso lo tenemos. ¿Qué tipo de estrategias permiten reforzar la memoria a través de la repetición? ¿Cómo reforzamos aquello que hemos aprendido? Porque si lo aprendes una sola vez, se te puede olvidar, ¿no? Así que es mejor hacer un Repaso. repaso. Exacto. Ese repaso incluye todo lo que ustedes ven ahí. Resaltar, subrayar, copiar, repetir oralmente. Todo eso es repaso, repasar. Eso es. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo de las estrategias de organización? ¿Para qué sirven las estrategias de organización? ¿Cuál es el objetivo de las estrategias de organización? ¿Para qué sirve? Para jerarquizar la información que tienes. Para jerarquizar, básicamente para clasificarla y estructurar, ¿no?, la información. Muy bien. ¿Qué favorece el aprendizaje autorregulado? Por aquí La está. eficacia. ¿Cómo? A ser más eficaz. ¿Qué favorece el aprendizaje autorregulado? Ya hacerlo más eficaz, pero ¿a través de qué? El aprendizaje autorregulado, ¿qué implica? ¿Qué es el aprendizaje autorregulado? Ahí en esa imagen estamos viendo, ¿no? ¿Qué es un aprendizaje autorregulado? Recuerden, auto, uno mismo. Regular, graduado. ¿Se acuerdan que les hablé de que no vale amanecerse, tienes hambre, mejor come? No sirve forzarse. Entonces, el aprendizaje autorregulado permite controlar conscientemente tu aprendizaje. Dices, ahora sí, ahora no, muy tarde, tengo sueño, mejor no, mejor mañana. Sí. Tú mismo sabes hasta dónde vas a forzar tu máquina. Recuerden el ejemplo que le puse del chofer que se sale de la pista, ¿no? Algo así. Muy bien. ¿Para qué sirven las estrategias de autocontrol emocional en el estudio?
¿Para qué sirven las estrategias de autocontrol emocional en el estudio? ¿Para qué sirven? Para que la persona pueda regular sus emociones y Claro, aprender de una forma mejor. sí, manejas mejor tus emociones y entonces aprendes de manera más eficaz. ¿Qué tipo de aprendizaje se produce cuando observamos e imitamos a otros? Aprendizaje observacional. O de observacional. Aprendemos mirando, no viendo a otros, viendo los modelos. ¿Sí? Profesor, dice, esto se hace así. Entonces uno imita por imitación. ¿Sí? En el caso de los niños, ese es el más común, ¿verdad, Miss? En el caso de los niños. Sí, básicamente sí. Por ejemplo, nosotros ya cuando son ustedes pues, estudiantes universitarios o de secundaria, aprenden ya de otra forma. Es decir, hay en la educación algo que se llama currículum oculto. ¿Qué significa eso? Es algo bien gracioso que pocas veces se menciona. Un profesor, por ejemplo, que dice, bueno, muchachos, aquí la puntualidad es bien importante. Según Sócrates, según el filósofo griego, la puntualidad, esto que lo otro. Resulta que ese profesor llega tarde. A eso se le llama currículum oculto. Es decir, dice una cosa, hace otra. ¿No? Dice, no, muchachos, el alcohol es dañino, hoy en día lo ven en la calle bien mareado, ¿no? Borrachito por ahí. Currículum oculto, es decir, se dice una cosa en clase, pero en la vida diaria tú ves y te das cuenta que, ¿por qué currículum oculto? Currículum es contenido pedagógico, eso que se enseña. Muchos profesores no se dan cuenta que no solamente enseñan con la palabra, con la diapositiva, sino están enseñando con su práctica, con su vida. Pocos se dan cuenta de eso, ¿no? Que a eso se le llama currículum oculto. Entonces, los estudiantes van aprendiendo. Eso también. Sí. El profesor dice eso, pero él no hace eso. Ese es currículum oculto. Pocas veces se menciona, pero ahí también aprendemos. ¿No? Aprendemos, pues el mejor aprendizaje es en las sin palabras. Sí. ¿Por qué? Porque se aprende del ejemplo y se aprende de la práctica. Eso es. Pero es bien importante el aprendizaje por invitación y no solamente en la niñez, sino siempre. ¿No? O sea, aprendemos de todos, de lo positivo y de lo negativo también. Ya sé que no debo hacer eso, que ves que esa persona termina mal. Conozco una persona que pregunté, le digo esto, tú tomas demasiado. No, ya no bebo mucho licor porque he visto a un amigo que se ha puesto con la piel bien oscura y le han dicho que tiene cirrosis. ¿Se dan cuenta? Aprendió viendo una consecuencia, menos mal en otro cuerpo. O sea, nunca se termina de aprender. Eso sí. A ver, una preguntita para cerrar. ¿En qué consiste el aprendizaje cooperativo? ¿En qué consiste el aprendizaje cooperativo? El poder aprender con un grupo de personas y que cada persona aporte algo. Claro, aprender, es decir, mediante la interacción. O sea, yo aprendo de ti, tú aprendes de ti, yo doy lo que sé. Por eso siempre en los aprendizajes por grupo, todos deben saber todo. No hay de que yo me aprendo la introducción, tú te aprendes las conclusiones, tú lees el título, no, no, no. Todos deben saber todo. Eso es bien importante. ¿Qué pasa si falla uno de ellos ese día se enferma? Ya me ha pasado una vez en otra universidad. Tenían que exponer tres participantes, tres profesionales, ya son profesionales. Y bueno, pues uno de ellos no llegó, ¿no? Y se quedó mudo, continúe, por favor.
¿Qué pasó? No, es que me ha venido mi compañero, él tenía que hacer esta parte que sigue. No, todos deben aprender todo el tema. Eso es lo que más recomendable. Nunca se queden, no, yo solamente la introducción, tú hablas lo demás. No, no, puede pasar eso, ¿no? Así que es mejor todos para uno, uno para todos, como lo tenemos que tener. Muy bien, nos quedamos aquí, será hasta la próxima clase. Que sigan disfrutando de una buena noche. Hasta la próxima. Gracias, Miss, cuídese.